Entonces ahora ya estamos grabando. Bueno, ¿Querés, Emi, que yo les dé la bienvenida? Dale. Lo estoy admitiendo de mientras también, pero bueno, buenos días a todos. Un día frío de octubre, rarísimo para Córdoba, no sé, Ezequiel, allá cómo están, pero acá estamos con un día frío helado, te diría, para todos Acá los que está lindo, che. Yo estoy en Paraná, Entre Ríos. Está lindo, para no todos los, helado. para todos los que salimos temprano, bueno, estamos con fresco. Y los que están en casa, bueno, la verdad es un gusto tenerte de nuevo, Ezequiel. Teníamos ya la experiencia de tener una intercátedra que hicieron en el tiempo de pandemia, creo también con la cátedra de Emilce. Y esa intercátedra, lamentablemente, la universidad en determinado momento perdió los registros que estaban en YouTube por un problema que hubo y perdimos ese registro y para nosotros era la verdad un registro muy valioso, así que es un gusto darte la bienvenida nuevamente y que puedas acompañarnos y que este registro lo vamos a cuidar mucho más, no solamente que se subirá a YouTube, pero lo vamos a descargar. Bueno, Para dale. poder tener el Buenísimo. respaldo. Y bueno, agradecemos a la cátedra, a la profe Emilce, que organiza nuevamente, y el título de esta intercátedra es Del activismo a la política pública, el impacto de la ley Justina en la salud argentina a 7 años de la ley, y el disertante Ezequiel es el papá de Justina. No sé, Emi, si vos querés hacer alguna contextualización más. Si no, yo diría que podemos comenzar. Yo me voy a quedar acá admitiendo y lo voy a fijar Ezequiel, ¿sí? Dale, En la perfecto. pantalla. Yo, bueno, antes que nada, buen día y muchas gracias, Ezequiel, por tu disposición nuevamente, así como decía Vero. La verdad que para nosotros en ese momento que nos reunimos fue muy valioso todo lo que pudimos aprender y acompañar con vos. Y bueno, nos parecía que también más allá de si estaba o no estaba el encuentro, volvernos a juntar y ver algunas cuestiones que por ahí vos sabés un poco más de cómo ha sido desde la promulgación de la ley hasta hoy el momento actual, nos parecía que estaba bueno poder irlo charlando. Dale. Así que en esto, bueno, agradecerte a vos y también a Milagros, que es la adscripta junto con quien tenemos la cátedra, decirle que, bueno, Mila, en todo lo que vos también consideres, esto vamos acá charlando un poquito con Ezequiel. No sé si vos querés dar alguna introducción para contar un poquito de vos o con lo que dijimos está bien. A mí me hablas. Sí, Sí, no, está perfecto. Gracias por invitarme y es espectacular estos espacios, poder hablar con las chicas y los chicos de estos espacios. Los felicito, Emilce, Milagros, por tener esta iniciativa y bueno, ojalá les pueda dejar algo que les sirva. bueno, muchas gracias. gracias, Ezequiel. ¿Querés, Emi, que le contemos a Ezequiel bien que las estudiantes y los estudiantes que tenemos, bueno, buen día a todas y todos, primero que nada. Nosotros invitamos específicamente a las y los estudiantes de primer año y segundo año de la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad Provincial de Córdoba, pero también se compartió en toda la universidad y en toda la facultad, así que puede haber egresados, docentes, no docentes y estudiantes de otras carreras que lo van a ver ahora sincrónicamente o lo van a ver después en su video YouTube, así que también contarte que es para ese público. Y gracias por estar, ese que siempre. Bueno, dale, buenísimo, gracias. Qué lindo, psicopedagogía, hermosa carrera, la felicito y los felicito. Che, si quieren, el resto puede tener la cámara abierta. A mí me gusta mucho verles las caras, salvo a Marcela Saldaño, que la veo. Gracias, Marcela, por tener el video abierto desde que empezaste. El resto, si puede y quiere, a mí me gusta mucho poder interactuar con los que vamos hablando y verles las caras, ¿viste? Eh, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Bueno, ¿Querés que te haga la primera pregunta, Emi, o cómo te parece a vos? sí, yo le doy una breve introducción para que sepa Dale. también cómo llegamos, ¿no? Al abordaje de la ley Justina. Dale. Nosotros en la práctica 1 de primer año vemos demandas contemporáneas, ¿no?
Y en eso hacemos mucho hincapié en salud mental y lo que es educación. Pero también vemos lo que es salud pública y cómo llegamos a las personas como sujetos de derechos a tener derechos y cómo una ley, desde una necesidad, pasa a ser una ley. Y la verdad que desde el momento que arrancamos tomando la ley Justina como ejemplo, porque lo usamos también para debatir modelos de salud y bueno, y a partir de eso que puedan ver posicionamientos, fue siempre muy interesante y con el transcurso de los años también vamos viendo que los estudiantes, por ejemplo, ya todos, la gran mayoría, saben que son donantes, que al principio, viste que fue una de las grandes cuestiones de la ley. Entonces, bueno, sí creo que de nuestro primer encuentro hoy ha habido cambios, pero bueno, ahora la idea es seguir en esto. Así que bueno, cuando quieras, Mila. Perfecto. Bueno, Ezequiel, contarte, como habíamos charlado anteriormente, que estas preguntas las hicieron las y los estudiantes. Qué bueno. Así que bueno, la idea es ir haciéndote preguntas y cuando vos quieras por ahí profundizar o traer algún tema a relación, está Vale. totalmente abierto el espacio. Bueno, Bueno, la primera pregunta es si podrías compartirnos cómo fue el recorrido de la ley y qué pasos fueron y hoy seguís considerando que son importantes para lo que fue su promulgación. bueno. El paso de la ley, a ver, todo esto nace con Justina. Justina tenía 12 años y ella estaba esperando un trasplante de corazón. Así que cuando empezó todo el proceso, yo soy del palo de la innovación, yo trabajo con asesor a empresas en innovación, tengo mis emprendimientos, trabajamos desde hace, te diría, 15 años con cuestiones relacionadas con inteligencia artificial, por ejemplo, que ahora está tan en boga, pero nosotros ya venimos trabajando hace mucho tiempo, drones y demás. Cuando pasa lo de Justina, lo primero que me pasa a mí como persona, más allá de como papá, es decir, bueno, acá me resultaba muy extraño ver la situación que estaba dándose y los tiempos que se daban y los por qué y para qué de la situación. Y bueno, y como inquieto que soy, empezamos con mis equipos a ver si se podía hacer algo para cambiarlo, para mejorarlo. No podía, no podía estar sin hacer algo, la verdad entonces, ahí para hacerla corta, yo me junté con mis equipos, tenía un centro de innovación en Puerto Madero y me junté con mis equipos, definimos a Justina como una cliente, que en ese momento fue mi cliente más importante de mi vida, digamos. Y establecimos 3 pasos, el comunicativo, lo que significaba cambiar las normas de juego, las reglas de juego, y el articular. Yo se lo conté a Justina de la manera más didáctica y clara posible que se lo podía contar a una nena de 12 años que estaba esperando un trasplante y que sabía que si su corazón no llegaba en 2 o 3 meses se moría, ella sabía eso. Así que ella se internó el 31 de julio del 2017 y la primera semana de agosto del 2017 ya estaba sentándome con Justina, yo me quedaba a la noche con ella, desde las 7 de la tarde más o menos ya estaba con ella, 6 de la tarde, y me quedaba hasta el otro día que ella se despertaba y yo me iba a mi día laboral. Y ahí le dije, mira, vamos a hacer esto, Justina. Justina me mira y me dice, estaban pintando y con una frescura y una claridad total me dice, papi, ayudemos a todos los que podamos. Eso fue nuestro propósito. ¿Por qué cuento esta introducción? Porque cuando nosotros empezamos con todo lo que es la comunicación, empezamos primero por eso, por llegar a la sociedad a explicar cuál era la situación de la donación y trasplante de órganos como nadie lo había explicado hasta ese momento. Había habido situaciones, siempre pasaba lo mismo. Había una persona que de repente esperaba un trasplante y su entorno familiar o de vínculos hacía algún tipo de campaña, se hablaba de ese tema un poco más, un poco menos, y después se diluía, de acuerdo a lo que pasaba con la persona. Si era trasplantada o no, se diluía la campaña. Y siempre era hablar de la persona que estaba esperando trasplante. Entonces nosotros
cambiamos la forma de comunicar porque lo importante, además de hablar de las personas que esperaban un trasplante y su situación, era explicar donación y trasplante, explicar qué es la donación, por qué es hermoso donar. Y algo más, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Cuáles órganos? ¿Cómo son los tiempos? Y demás. Entonces, bueno, empezamos a explicar eso. Y armar lo que tenía que ser la propuesta para cambiar las reglas de juego llevó su tiempo, porque teníamos que entender la coyuntura del por qué, si yo tengo derecho a votar, yo ayer fui a votar y no le pedí permiso a mi hermana para ir a votar, o a mi familia para ir a votar, es un derecho mío, yo decido. Entonces, ¿por qué la donación de órganos, que es un derecho hermoso y está muy relacionado con el amor y la vida, por qué si yo me muero mi familia va a decidir por mí si yo decidí otra cosa? Nos parecía ridículo. Entonces, para los mayores de 18 años. Entonces, ya desde ahí había que entender el por qué y para qué se había establecido de esa manera y explicar por qué y para qué nosotros creíamos que debería ser de otra manera, como lo es ahora. Entonces se armó toda una propuesta de 7 puntos. Nosotros siempre jugamos con el 7 porque son 7 los trasplantes principales que se pueden hacer: corazón, pulmón, páncreas, intestino, hígado, riñón y médula ósea. Y de estos 7 trasplantes que se pueden hacer, fallecida una persona, hay 3/4 que se pueden hacer en vida. Porque el pulmón, llegado a un caso excepcional, se puede donar una parte, y después el riñón y el hígado también se pueden donar en vida, y la médula ósea. Entonces, llevamos 7 puntos, y ahí lo que empezamos a hacer fue, por supuesto, hacer un mapa de todos los que estaban involucrados directa e indirectamente con las reglas de juego, tanto los que llevaban adelante las reglas de juego como los que la habían establecido, y los que llevaban adelante las reglas de juego y los que controlaban las reglas de juego. Todo como el fútbol, o sea, el fútbol tiene los jugadores, tiene los representantes de los jugadores, los clubes, los dirigentes de los clubes, los socios, las empresas que ponen plata en los clubes para hacer publicidad y a los clubes les sirve, los árbitros que hacen que las reglas se cumplan, la AFA que regula. Bueno, donación y trasplante también tiene todo ese ecosistema de actores principales y secundarios, y teníamos que entender qué rol cumplía cada uno y por qué antes no se había pedido un cambio de ley. Y ahí nos descubrimos que sí se habían pedido cambios. Había como 5 o 6 proyectos ahí guardados en un cajón, de diferentes iniciativas. Entonces entendimos por qué no habían sido exitosas esas iniciativas. Y hicimos todo lo contrario, hicimos cosas que ellos no hicieron. Y empezamos con la Cámara de Senadores, hicimos reuniones con diferentes senadores y senadoras para ver con quién decidíamos llevar adelante este proyecto, y buscamos senadores que tuviesen historia en legislación relacionada con la salud. Y de los senadores y senadoras que nos juntamos, todos se emocionaron, todos tuvieron una apertura espectacular, sin importar el color partidario. Y bueno, llegamos a tener una muy buena energía con Juan Carlos Marino, que era el senador de La Pampa en ese momento, que estaba en vigencia en su rol. Y bueno, a partir de eso empezamos a trabajar con él. En ese momento Alberto Maceira era el presidente del INCUCAI. Empezamos a trabajar con el INCUCAI también, con ONGs que hacía muchos años que estaban ayudando a un montón de personas. Y también yo hice todo un análisis de quiénes eran los referentes del trasplante, cada uno de estos trasplantes, de estos 7 trasplantes que les comento, y nos juntábamos una vez por semana con ellos, ahí en Puerto Madero, para ver qué había que cambiar y por qué de la ley. Eso ya estábamos hablando de fines de septiembre, octubre. Ahí Justina, lamentablemente, su estado de salud cada vez se empeoraba más, porque bueno, esperan un trasplante, se te van complicando se te va complicando la salud, y les digo todo esto porque quiero que entiendan el contexto y la coyuntura en la que lo llevábamos. En un momento dado, uno de los chicos del equipo viene y me dice: sé que, perdón que te pregunte esto, pero ¿qué pasa si Justina
no recibe el trasplante, vamos a seguir con la ley, con la ley. En ese momento ya hablábamos de la ley Justina porque el senador, una de las condiciones que puso fue, yo voy a llevar adelante este proyecto, pero si vos me das el permiso para que se llame ley Justina. Así que era ley Justina ya desde el vamos. Y yo le dije que sí, obviamente que íbamos a seguir, por más que Justina falleciera. Así que se siguió. Y Justina fallece el 22 de diciembre, del 22 de noviembre, perdón, del 2017, y nosotros seguimos adelante. Y bueno, fue un transcurrir de tener reuniones con comisiones, la Comisión de Salud en el Senado y en el Diputado se arman de comisiones por diferentes temáticas, está la Comisión de Presupuesto, de Derechos Humanos, de Salud, un montón de comisiones. Son comisiones que toman temas específicos y bueno, y después se dan vuelta y ven si hay que modificar una ley o hacer una ley nueva. Ahí también nos dimos cuenta que había leyes que se solapaban entre sí, que, por ejemplo, había una ley, después les digo el número, ahora no me lo acuerdo, pero hay una ley que dice que es obligatorio hablar de donación y trasplante en los centros educativos. Y también había una ley que hablaba que fue la que la ley Justina modificó, que hablaba de cómo era la donación y trasplante. Había otra ley que hablaba de los derechos del donante. Entonces, era como que había tres leyes que yo decía, ¿por qué tres leyes? Porque no hacemos una sola, muchachos, ¿verdad? Entonces hicimos una sola. Que eso pasa bastante. Hay una cantidad de leyes tremenda en la cantidad de números que hay y cómo se solapan entre sí. Entonces, es un proceso que alguien debería lograr hacer en algún momento, es todas esas leyes solapadas, porque la idea no es hacer leyes nuevas todo el tiempo. No es que los diputados y senadores tienen que estar haciendo leyes nuevas todo el tiempo. No, es ver las leyes que están, cómo las mejoramos y cuáles habría que solapar y cuáles no. Cosa que no se hace. Bueno, entonces ahí empezó ese camino de la ley Justina, que bueno, puedo contar un montón de anécdotas. A tu pregunta me quedé con la introducción y cómo llegamos y cómo empezamos, pero bueno, se va el tiempo y por ahí prefiero que vos me preguntes cosas más específicas o las chicas y los chicos están ahí escuchando, no hay problema. Bien. ¿Les parece que siga con el preguntero que hicieron los chicos y después al último 6 preguntas de todo lo que va Dale. saliendo retomamos? Claro. Después hicieron esta pregunta en clase, a pesar de su aprobación, ¿consideras que siguen existiendo desafíos con respecto a la implementación de la ley? ¿Cuáles? Sí, por supuesto, porque ese es otro tema. ¿Se acuerdan que yo hablaba de comunicación, cambio de las reglas de juego y la articulación? La articulación, nosotros, diré primero, por ejemplo, vamos por punto. Todos somos donantes salvo que digamos lo contrario. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a votar, salvo que digamos lo contrario por algún motivo que hay que justificar que no podés votar. Es obligatorio votar. No es obligatorio ser donante. Es una decisión relacionada con la vida y con el amor. Pero si no querés ser donante, por más que no seas donante, necesitas un trasplante y se te va a trasplantar. La ley Justina es solidaria. Pero siempre con la misma consigna. Muchachos, si yo tengo derecho a tener un carnet de conducir y conducir un auto, y no le pido permiso a mi familia a ver si me deja sacar un carnet de conducir, no le tengo que pedir permiso a mi familia. Y si yo me muero, mi familia no tiene por qué decidir, si yo decidí ser donante, decidir lo contrario. Entonces es un derecho que yo decido. Bueno, ¿qué pasa? No se sabe bien por qué, pero hay entidades, incluso el INCUCAI, que sigue insistiendo con pedirle a la gente que sea donante o que se registre como donante. Una cosa es decirle, che, sé donante, otra cosa es decirle, registrate como donante. Registrarse como donante, ese es otro tema que nosotros nos dimos cuenta. Es como si yo te dijera, bueno, tenés que votar. Bueno, ¿y qué tengo que hacer para votar? Bueno, fíjate en el padrón donde estás y vas y votás ahí. Bueno, pedirle a una persona que se registre es como si vos cada momento, cada año que hay una votación le tengas que decir, mira, tenés que ir a hacer una fila, o tenés que ir a hacer un trámite, o tenés que ir a hacer esto o aquello para anotarte como votante. Es ridículo. Entonces no hay que decirle a la gente que tiene que registrarse como donante. ¿Por qué sucede eso? No sé, confunde a la gente, porque la ley Justina dice todos somos donantes, salvo que digamos lo contrario. Entonces, ¿para qué le decía a la gente que... Es más, hay lugares en donde no está formada la gente adecuadamente
Entonces, si se muere alguien, van y le preguntan a la familia, ¿está de acuerdo que sea donante? No le podés preguntar eso, no le tenés que preguntar eso. Eso sucede. Falta formación en la ley Justina. En algunos lugares sucede, ha sucedido, ha generado inconvenientes, porque la familia es un momento de dolor tremendo que alguien pierda a un familiar. Entonces, vos tenés que abordarlos y explicarles con empatía. Ahí la carrera que ustedes están estudiando tiene mucho que ver con la empatía, ¿no es cierto? Entonces, un terapista, una persona que trabaja en alguno de los regionales del INCUCAI, el procurador o quien esté así ahí cerca de la familia en ese momento, tiene que ser muy cuidadoso en cómo comunicar y decir, bueno, mira, tu familiar, tu amigo, tu pareja falleció, vamos a proceder a hacer la donación de órganos, no va a pasar nada con el cuerpo te lo vamos a dar como corresponde para que vos hagas la ceremonia religiosa que quieras hacer. Simplemente es un tiempito más, un par de horitas más que tenés que esperarnos, y nada más. Lo estoy explicando muy rápido y sin esa calidez o- empatía que hay que tener en ese momento. Bueno, esa es una. La otra es, ya les dije recién, no se habla de donación y trasplante en los centros educativos, es obligación, por una ley previa a la ley Justina, por la ley Justina. Entonces nosotros ahí, eso no sucede, se tiene que articular entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, no sucede en las provincias. Nosotros creamos un protocolo que se llama Educación por 7, y nosotros en ese protocolo, en esa guía de cómo enseñar donación y trasplante, la creamos con profesionales de la salud y especialistas en educación. ¿Qué otra cosa nos sucede? Todas las terapias intensivas del país están obligadas a avisar de las muertes, porque cada persona que muere es donante, salvo que haya dicho lo contrario, y hay que ver si hay órganos compatibles de esa persona que falleció con la persona que está en pleno trasplante. No todas las terapias intensivas del país avisan, porque los terapistas tienen que estar formados, porque no conocen la ley Justina, por un montón de motivos. Y así por ejemplo, el trasplante cruzado. El trasplante cruzado está aprobado por la ley Justina, en su artículo 22 y 23, y no se hacen trasplantes cruzados. El trasplante cruzado es, Milagros necesita un trasplante, ponele, yo también, de riñón. Mi hermana me quiere donar a mí, pero no es compatible conmigo. A Milagros le quiere donar su papá, pero no es compatible con ella. Pero el papá de Milagros es compatible conmigo y mi hermana es compatible con Milagros. Entonces mi hermana le dona a Milagros y el papá de Milagros me dona a mí. Eso es un trasplante cruzado, con parejas cruzadas. Eso no se hace. ¿Por qué no se hace? Y porque no hay una articulación de ver todas las parejas, todas las personas que están esperando un trasplante de riñón. En la Argentina hay 30.000 personas haciendo diálisis, que es el proceso que haces cuando tu riñón no funciona bien. 30.000. Vos fíjate, hay una cuestión comunicativa también. Siempre se habla de la lista de espera, 7.000 personas y más. Pero no son todos los que esperan un trasplante. Esos son los que están en emergencia y en urgencia. Los que esperan un trasplante son cerca de 200.000 en Argentina. Lo que pasa es que siempre se habla de la lista de espera y no se habla del resto del universo. Entonces ahí tenés otro tema. Che, comuniquemos bien. ¿Por qué no comunicamos bien? ¿Por qué no hablamos de todo lo que esperan un trasplante? ¿Por qué solo de la lista de espera? Bajó la lista de espera. Sí, bueno, pero no sé si es una buena noticia, porque la lista de espera, ¿por qué bajó? ¿Porque hay menos trasplantes? ¿O porque hay menos gente en urgencia? ¿O porque se trasplantó más? ¿O por qué? Entonces la lista de espera no es tanta la referencia. Y hablamos y insistimos con esto, y las entidades que comunican el tema de la donación y trasplante siguen hablando de la lista de espera. Y no es el número que hay que hablar. Hay que hablar de todo lo que esperan el trasplante, son cerca de 200.000. Si las 30.000 personas que están haciendo diálisis, es porque no están teniendo un donante que haga que ellos puedan ser trasplantados de riñón. Y seguro que tienen alguien de su vínculo que quiere donarle el riñón, pero por ahí no son compatibles. Entonces alguien tiene que articular eso para que los trasplantes cruzados sucedan. Deben haber sucedido. Mis dedos de esta mano sobran para contar los trasplantes cruzados que se han hecho desde la aprobación de la ley Justina en el 2018. ¿Qué más? Y bueno, te puedo seguir diciendo cosas. La verdad que el desafío es que la ley Justina se cumpla, que las leyes se cumplan, porque de repente aparecen y dicen, no, bueno, entonces
hay que hacer otra ley. No, no, no hay que hacer otra ley, muchachos. Basta de hacer leyes. No, hagan que las leyes que están se cumplan. No, no, no es salir a la calle ¿viste? Y ser, no sé, ser alabado por haber hecho una ley. No, hay que hacer que la ley se cumpla. Cumplan las leyes. Bueno, te corto ahí, porque si no puedo seguir hablando, pero se va a extender la respuesta, Mili. Una cosita antes de seguir. Sí. Y en esto de que las leyes se cumplan, digamos, vos nos hablaste de los 3 pasos. ¿Cuál te parece que, digamos, es como el más complejo por ahí en esta articulación, ¿no? Habiendo podido trabajar también con diputados, con senadores y viendo el sistema y siendo un país que por ahí tiene leyes muy bonitas escritas, porque eso lo charlamos mucho, pero después en la implementación justamente es donde se nos complica. Eso, la articulación, la implementación, porque, porque no hay control, no hay premios y castigos. Entonces, en realidad sí los hay, pero no se cumplen. No hay la entidad que tendría que controlar que las terapias intensivas avisen, no controla. Entonces, si no controlas, no podés ni premiarlas ni castigarlas. Si querés, antes de ir al premio y al castigo, es formarlas, no las formás. Entonces, lo más difícil de todo esto es la articulación. Por ejemplo, hay cuestiones de logística. La donación y trasplante de órganos tiene una cuestión logística, de distribución. Vivimos en un país muy largo, no me acuerdo si son 4.000 kilómetros y algo de ancho por 8.000 o 10.000 o 12.000, no me acuerdo cuánto de largo. Vivimos en un país muy largo y ancho. Entonces, y la concentración de la población en la Argentina está dada en 3, 4, 5 lugares, y después el resto es muy, muy, muy diverso, ¿no? La densidad de población en la Patagonia es bajísima comparado con Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario. Entonces, se hace muy difícil la distribución, porque yo me muero qué sé yo, ponele en Villa General Belgrano, y de Villa General Belgrano me tienen que llevar a un aeropuerto, el aeropuerto que esté más cercano, para que de ahí un avión o un helicóptero lleve mis órganos al lugar donde está esperando el que está esperando el trasplante. Entonces, la articulación es lo más difícil. Entonces, primero, formemos a los profesionales. Segundo, hagamos que la ley se cumpla y premiemos o multemos a los que corresponda. Y tercero, establezcamos esa articulación. Nosotros trabajamos mucho con esa articulación. Tenemos un equipo de drones con el que estamos viendo cómo trasladar órganos con drones para mejorar. En la ciudad de Buenos Aires es más valioso trasladar órganos con drones que en el resto del país. ¿Por qué? Y por el tráfico, porque tenés cuestiones de tráfico, por ahí de un lugar al otro de la ciudad de Buenos Aires tardás 2 horas por el tráfico. Y por ahí de Rosario al aeropuerto Jorge Newbery, tardás 40 minutos en el operativo, que lo subís al avión y el avión llega, o 1 hora como mucho. Entonces vos fijate, ahí, pero pará, no, 2 horas no, a veces, porque 2 horas es el traslado, a veces ha habido operativos en los que se ha tardado 12 horas por cuestiones administrativas. Entonces, de vuelta, ahí va la articulación, esto de que las terapias intensivas tienen que avisar. Pero de vuelta, insisto, formación, control de castigos y premios y la articulación. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. No, dejemos de hacer leyes, basta de hacer leyes. Hagamos que las leyes se cumplan. Los diputados y los senadores tienen recursos para interpelar a las entidades ejecutivas del Ejecutivo para decir, che, flaco, tenemos esta ley, ¿por qué no la cumplís? No digo la ley Justina, todas las leyes, ¿por qué no la cumplís? Y se puede interpelar. Entonces, pero la interpelación no es culpar, no, te interpelo para entender por qué no se está cumpliendo y nosotros desde el Poder Legislativo decir, bueno, ¿qué podemos hacer? En vez de hacer una ley nueva, no sé, hacemos otra cosa.
comunicamos, no sé, pero explícanos, a ver si no, en el presupuesto, cambiamos el presupuesto, no tenés presupuesto, cambiamos el presupuesto. La interpelación es eso, es preguntar. Cuando a alguien lo llaman a una interpelación, dicen, "Ah, no, no voy a ir a interpelación del Senado del diputado, me van a culpar con el dedo. No, flaco, tenés que ir a explicar por qué no suceden las cosas para que después descubramos a ver cómo podemos hacer para que sucedan. Gracias. De nada. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Dale, Vamos con preguntas en relación a las casas Justina. En dale. relación a las casas Justinas, ¿nos describirías cómo es el modelo de trabajo y de apoyo que ofrecen a las familias? ¿De qué manera las casas Justinas colaboran en el acceso al momento del trasplante? Bueno, las casas Justinas son una de las ideas que llevamos a la práctica en este punto de la articulación que le contestaba a Elisa recién y que vengo respondiendo anteriormente. Son centros de atención a personas con discapacidad, con capacidades diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque todo nace si yo estoy esperando un trasplante, tengo carnet de discapacidad. Porque hasta el momento que me trasplantan. Cuando me trasplantan, después de ser trasplantado, ya no tengo más ese carnet. Porque tengo una capacidad diferente, porque algunos de mis órganos funcionan de forma incorrecta y entonces tengo una capacidad diferente con respecto al resto de las personas. Pero bueno, capacidades diferentes o personas con discapacidad, hay una diversidad de patologías y de situaciones amplia. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué vamos a quedarnos solamente con los que están esperando trasplante? Vayamos por todos aquellos que podamos ayudar. Ayudemos a todos los que podamos, me dijo Justina. Entonces, nosotros, las casas Justinas son centros de día o hogares de día que son una especie de categoría. Yo siempre hago esta analogía, no es exactamente así, pero más o menos para que se entienda. Vos tenés jardín de infantes, tenés los lugares donde quedan los materno-infantil, donde quedan los niños muy pequeños que los cuidan. Después tenés el jardín de infantes, primaria, secundaria, terciaria, universidad, posgrado. Bueno, las casas Justinas, vos así tenés con la salud, tenés hospitales, clínicas, centros de salud, centros de atención primaria, bueno, tenés centros de día y hogares de día son los primeras categorías. Y ahí, chicas y chicos, en las casas Justinas nosotros necesitamos también psicopedagogos, porque son personas que trabajan a la par con las personas que hacen trabajo social. Y también tenemos esos roles. Entonces nosotros trabajamos con las personas que tienen discapacidad y las contenemos, las tenemos ahí, las ayudamos a hacer su actividad. Algunas tienen que tener trabajos de kinesiología, otras tienen que tener trabajos intelectuales o lúdicos para distraerse. Entonces, bueno, estamos continuamente trabajando con esas personas de todas las edades. En Salta tenemos unas 20 personas. En la Casa Justina de Mendoza debemos tener unas 10, un poquito más, pero ponerle 10. Y después tenemos en la Casa Justina de Ciudad de Buenos Aires, es como un centro administrativo. Y en la Casa Justina de La Plata tenemos un salón de usos múltiples que es el 5%, el 10% de lo que es la Casa Justina, falta construir el resto. Pero bueno, ya tenemos eso. Y ahí en la Casa Justina de La Plata hacemos eventos. De hecho, por ejemplo, ahora que fueron inundaciones en La Plata, nosotros dimos ese lugar para que duerma la gente del barrio ahí. Hacemos actividades diversas, ¿tá? Y también son centros de innovación. Si bien yo trabajo mucho con mis equipos, así como estamos ahora, tengo Meets y Zooms y Microsoft Teams cada 2x3. Es más este tipo de trabajo y de interacción que yo tengo con mis equipos que el presencial. Yo vivo en Paraná, Entre Ríos. Pero también tenemos a veces en las casas Justina reuniones presenciales o híbridas, por ahí se juntan en la casa Justina y nosotros estamos por Meet. Entonces, bueno, también sirve para eso. Sirve mucho como un termómetro de lo que está pasando. Entonces nosotros entendemos lo que está pasando y en base a eso nos damos vuelta y tratamos de descubrir qué cosas habría que hacer para mejorar. Entonces continuamente estamos yendo con propuestas a las prepagas, a los ministerios de salud, a laboratorios, en donde trabajamos mucho con los profesionales de salud
referentes del mundo del trasplante, ¿no? Bueno, por eso nosotros todos los años hacemos una entrega de diplomas honoríficos en el Senado y el último que hicimos, el 16 de septiembre de este año, entregamos 7 diplomas honoríficos, siempre jugamos con el 7, a 7 referentes del trasplante en la Argentina, que son, yo les diría que son como los Maradona, los Messi del trasplante en el mundo. Y los tenemos acá en Argentina. ¿Cuánto se habla de eso? Por eso yo digo, qué grande ustedes, los felicito por tener este espacio, porque me permiten hablar de un Rafael Maldonado, que es cordobés, en Córdoba, un genio, de Francisco Osela, otro genio acá en Buenos Aires, de Domingo Casadei, un tipo que ha logrado récords y premios de todo tipo a nivel mundial, Santiago Villavicencio en Tucumán, Pablo Uva en Buenos Aires, Olga Guardia en Buenos Aires, Claudia Kur, que es la cardióloga de Justina, bueno, y me estoy olvidando de un montón, pero bueno, son todos genios que... bueno, Gabriel Gondolesi, que vive fuera, él es una persona que ha hecho un montón de cosas por la donación y el trasplante, lamentablemente se tuvo que ir afuera del país porque acá no podía hacer lo que quería hacer en Argentina, Alejandro Bertolotti, bueno, sí les puedo seguir comentando un montón. Bueno, gracias. Vamos a seguir con la otra pregunta, que también es en relación a Casa Justina. Dale. En relación al trabajo de Casa Justina y la ley, ¿qué herramientas comunicacionales utilizaron para educar e informar a la población? Redes sociales. Redes sociales. Bien. Redes sociales es el lugar donde hay una cantidad de personas de diferentes edades, una cantidad de tiempo al día, depende de la edad que tenés, depende de la actividad que tenés, estás no menos de 2 o 3 horas conectado en forma total, digamos, o en algunos casos estás 8 horas o 12 horas. En mi caso, por ejemplo, yo estoy acá hablando con ustedes y tengo en otra pantalla abierta el WhatsApp y tengo WhatsApp de personas de mis equipos que me están escribiendo, yo ya los estoy viendo, y tengo el mail en otra pantalla y tengo en otra pantalla el Multiplicate X7 en Instagram y Facebook, porque que si bien hay chicas y chicos que nos ayudan con eso, siempre yo estoy atento a ver qué está pasando, cómo contestan los mensajes. Pero bueno, eso es, en ningún pero, es así, las redes sociales. Empezó en las redes sociales y después se articula en el resto de los medios. Nosotros todos los años buscamos una agencia de publicidad con la cual hacer una actividad, una campaña que concientice acerca de la donación y trasplante. Y después también hacemos actividades con otras entidades. Por ejemplo, en Córdoba, todos los años con la Siglo XXI hacemos un concurso. El 9 de diciembre es el cumpleaños de Justina, entonces nosotros el 9 de diciembre entregamos regalos a chicos que están en terapias intensivas en los principales hospitales de Córdoba, de Ciudad de Córdoba, y con Hellbot, que es una empresa de impresoras 3D y accesorios para impresoras 3D, hacemos un concurso con diseñadores industriales de la carrera de diseño de la Siglo XXI. Ellos diseñan juguetes, queda un juguete premiado, o 2 o 3, se imprimen esos juguetes en impresoras 3D y se regalan a niños todos los años con la Siglo XXI. Esas son cosas que pueden ver, nosotros las hacemos y las articulamos con personas físicas concretas, presenciales, se entrega el juguete más, pero lo comunicamos en redes sociales. Ahora, ¿qué comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿Cómo comunicar? Bueno, ese también es todo un trabajo de nuestros equipos que están atentos a ver qué, cuándo y cómo comunicar. Nosotros tenemos una comunicación siempre colaborativa, abierta, tratamos a todos por igual. El caso de la señora de 40 años que está esperando un trasplante y el caso del niño de 1 año y medio que está esperando un trasplante, la persona que donó, la familia que donó los órganos cuando son menores de 18 años, ahí sí la familia tiene decisión. Entonces la familia que decidió un menor de 18 años donar ante el fallecimiento, lamentable fallecimiento de esa personita, pero también explicamos qué es la donación de órganos, qué es el trasplante, quiénes son los que están involucrados, cuáles son los órganos. Todas estas preguntas que ustedes hacen, nosotros
todas esas preguntas que están haciendo están contestadas de alguna manera u otra en el Multiplicative X7, y después también hacemos actividades lúdicas. Hicimos un Teatro Colón histórico. Nunca en la historia del Teatro Colón se había hecho y se hizo hasta ahora un evento de donación y trasplante con personas del mundo de la donación y trasplante abierto, porque fue gratuito, porque las personas que iban dejaban su contribución a la Casa Justina, pero era a piacere, digamos. El que quería dejar algo dejaba, y si no, iba igual. Se llenó el Teatro Colón. Al escenario subieron personas que hablaron de donación y trasplante y sus casos entre los intervalos. Pero también hicimos un teatro argentino en La Plata. Nos gustaría hacer un teatro de Córdoba así referente, nos encantaría hacer en algún momento. Sé que si ustedes tienen ideas y contactos, por favor, levanten la mano, griten, avisen. Nos pueden escribir por Multiplicate X7, chicas y chicos. Y hay una cuestión del modelo de la Casa Justina que en la pregunta anterior no te contesté y me acabo de dar cuenta, que son autosustentables las Casas Justina. Yo mañana me muero, las Casas Justinas siguen funcionando. No es que pasamos el sombrerito para que se construyan, porque mientras se están construyendo nosotros no tenemos ingresos. Pero una vez que están construidas, son autosustentables como cualquier centro de salud, ¿viste? Hay obras sociales y prepagas que nosotros atendemos personas con prepagas y obras sociales, damos un servicio y ellos no lo pagan. Y eso que nos pagan del servicio, nosotros lo usamos para pagar la luz, el agua, los alimentos, la mantención de la Casa Justina y las profesionales que trabajan ahí. Y las personas que no tienen prepagas o obra social, también las atendemos y tienen prioridad. Perfecto. Gracias. También voy recordando, si alguien quiere ir mandando las preguntas por el chat, que las vamos a retomar al último. Voy a continuar con la próxima pregunta, que es en relación a el impacto. Por ahí más consultarte sobre los números, que sabemos que vos también trabajas mucho con esto. Las estudiantes y los estudiantes de psicopedagogía preguntan: a 7 años de la ley, ¿qué respuesta e impacto tuvo la ley Justina en nuestro país? ¿De qué manera lo contabilizan desde Casa Justina y Multiplícate por 7? Bueno, a ver, hay dos momentos, previo pandemia y posterior a pandemia. ¿Sí? Previo pandemia, 2019, o un año antes, 2017, agosto del 2017. La ley Justina se aprueba el 4 de julio del 2017. Agosto del 2017, del 2018, perdón, a un año de cumplirse el aniversario de Justina internada esperando su trasplante, récord de donación y trasplante. 88 donantes y 212 trasplantes, o sea, 212 donaciones. Récord total mensual. También récord en el 2019, aumentó 60% el trasplante en la Argentina. Y después vino la pandemia. Lo positivo de la pandemia en la Argentina fue que no se dejó de hacer trasplantes. Bajó muchísimo la cantidad, pero no se dejó de hacer trasplantes. En España y Estados Unidos, que son países referentes y líderes en el mundo, España es el país líder de donación y trasplante en el mundo, tuvieron que dejar de hacer trasplantes en un momento dado. Bueno, después el trasplante en la Argentina vuelve a ratios del 2018, 2019, recién el año pasado, este año, pero no todavía ese récord que se cumplió. Hay una referencia que tiene que ver con donantes por millón de habitantes. En el 2019 se llegó a tener un 22 donantes por millón de habitantes, pero para que tengan una idea, España está en 40, 50, depende del año, entonces estamos lejos. Sin embargo, de España nosotros estamos en contacto con referentes de donación y trasplante en España y están sorprendidos y maravillados con la ley Justina y todo lo que ha provocado. Después, los números, ya les dije, sigue habiendo 30.000 personas en diálisis. Esas personas tienen la posibilidad de poder ser trasplantadas. Los centros de diálisis o los profesionales del trasplante que están en contacto con esas personas
hay que ver por qué o cómo les informan del trasplante cruzado, porque no sucede el trasplante cruzado, ya lo expliqué. De los trasplantes que hay, el trasplante de riñón representa el 15% de los trasplantes que se hacen, es el trasplante que mayor cantidad de situaciones tiene. Por eso, si 30.000 es el 15%, 200.000 es aproximadamente la cantidad de personas que están esperando un trasplante. Hay unas 50.000 personas vivas trasplantadas en Argentina. Se estima que entre un 10 y un 20% de todas esas personas que esperan un trasplante, que están vivas, son menores de 18 años. Después, también siempre se habla de 200 personas en lista de espera menores de 18 años, pero son de vuelta. Métanse en la cabeza bien. Esas son las que están en urgencia, en emergencia, no son todas las que necesitan un trasplante. Entonces dimensionemos bien, los números son maravillosos, pero dimensionémoslo bien. Es como si yo le dijera, en la Argentina hay los que fueron a votar ayer. Y no son todos los que fueron a votar los habitantes de la Argentina, son los que, primero, son los que de los que tienen que votar, decidieron ir a votar. Entonces, hablemos bien, dimensionemos bien las cosas. Bueno, ahí te tiro un par de números, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a seguir con la otra pregunta. En relación al contexto actual, y algunas cosas ya nos fuiste comentando, pero para poder respetar que las chicas y los chicos querían preguntar esto, ¿qué modificaciones considera que la ley precisa en este contexto actual? Si es que consideras que precisa modificaciones. No, ya lo dije antes. Necesita que se cumpla la ley. Siempre hay forma. A ver, primero hagamos que se cumpla. Primero que se cumpla en su totalidad. Y una vez que tenga un tiempo de cumplirse en su totalidad, y un tiempo es años, 2, 3, 4, 5 años de cumplirse en su totalidad, ahí recién puedes decir, se está cumpliendo en su totalidad, ¿qué podemos cambiar? Pedir un cambio de algo antes sin que esté sucediendo, pero es ridículo, nefasto, no se entiende. ¿Ustedes lo entienden? ¿Lo entienden? O sea, no lo probamos y lo vamos a cambiar. Pero ¿cómo sabes si no lo probaste? No está sucediendo, ¿por qué lo vas a cambiar? Entonces, no sé, me parece ridículo, es una cuestión lógica, racional. Hacé que se cumpla, cumplilo, fíjate cómo funciona, y después de unos años de haber cumplido en su totalidad, o no te digo su totalidad, pero un 80, 90%, oye, Justina, con todo lo que te acabo de decir, y para mí se está cumpliendo en un 30% con todas las ganas. ¿Pero por qué? No es una cuestión de cantidad solamente el 70% de ese restante, es una cuestión de importancia. Las cosas que no se están cumpliendo en la ley Justina, si se cumplieran, habría más trasplante. Hablar en los centros educativos de donación y trasplante. ¿Por qué? Porque los chicos aprenden de la trascendencia de la vida, de la importancia de los valores, de pensar en el otro, de cuidarse a sí mismo, aprenden de biología, hablan de eso con sus padres aprenden de donación y trasplante, quizás nunca escucharon hablar, que todas las terapias intensivas avisan de los fallecimientos, bueno, todas las cosas restantes que les conté, ¿no? Si eso se empieza a cumplir, el trasplante cruzado, bueno, recién ahí viendo cómo se cumple eso, ahí tenés parámetros reales sobre los cuales decir, esto está pasando, esta es la realidad. La realidad mata a cualquier cosa, es la realidad. Entonces, vamos con la realidad y después vemos si hay que cambiar algo o no. Bien, genial. Justo la pregunta que viene es en relación a las instituciones un poco más educativas y otros medios. Dice, ¿cómo se puede seguir fortaleciendo las intervenciones educativas en instituciones y o en medios para trabajar sobre los ejes que propone la ley? Nuestro protocolo Educación por 7 nos lo pueden pedir a través de las redes sociales, en Multiplicate X7, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, estamos en LinkedIn también, porque también hay que entender que tenés que llegar a la sociedad a través de las redes sociales con Facebook e Instagram, y también tenés que llegar al mundo profesional y de las empresas y de los emprendedores y de las ONGs, y bueno, elegimos LinkedIn para hacerlo. Y
y pidan ese protocolo y es una forma de empezar. Así, respuesta práctica y sencilla. Después puede haber un montón de ideas, pero es el inicio. Vamos a lo simple y concreto. Buenísimo. Acá tenemos otra pregunta que es en relación a los equipos que acompañan en la Casa Justina. ¿Cómo se constituyen estos equipos? Y también si hay psicopedagogas y psicopedagogos trabajando en alguno de estos espacios y cómo trabajan. Sí, lo dije ahí. Y hay un coordinador o coordinadora de la Casa Justina, y esa persona es la responsable de cada una de las Casas Justinas. Nosotros decidimos hacer 7 Casas Justinas, 7. Tenemos hechas de las 7, tenemos hechas Mendoza, Salta, tenemos una en Ciudad de Buenos Aires que cumple más cuestiones administrativas que las que debería cumplir como Casa Justina, porque está derruida, entonces estamos viendo a ver si metemos la Casa Justina en otro lugar. Estamos construyendo la de La Plata y nos faltan 3 lugares. Uno es Córdoba, que todavía no decidimos dónde hacerlo. Hemos tenido algunas charlas con el municipio de Córdoba Capital, pero bueno, no hemos podido encontrar ese lugar aún. El otro es Tucumán y el tercero es Santa Fe, que hemos tenido charlas con Apkin, que es el intendente de Rosario, para ver dónde lo hacemos en Rosario. ¿Por qué elegimos esos 7 lugares? Porque, como dije antes, la Argentina es un territorio amplio, en lo ancho y sobre todo en lo largo. Entonces elegimos 7 lugares que tengan mayor cantidad de trasplantes, mayor cantidad de donantes y mayor cantidad de trasplantados. Y los equipos los vamos armando de acuerdo a la necesidad en cada lugar. A veces necesitamos más kinesiólogos que psicopedagogos, a veces necesitamos más psicólogos que kinesiólogos. Y eso se va dando también mucho por las personas que tenemos en cada Casa Justina, que van rotando, porque o se mudan o se trasplantan o lamentablemente pasa algo con esas personas y entra uno y sale otro y entonces, bueno, va rotando. Pero básicamente hay una cabeza de Casa Justina en cada lugar y después tiene como un referente de lo que tiene que ver con los psicopedagogos, el trabajo social, la kinesiología y la atención. Buenísimo, gracias. Es una gran pregunta si había psicopedagogos, así que bueno. Sí, la sé. Gracias por responder. Esta es la última pregunta que fue hecha con anticipación y después vamos a abrir el espacio por si alguien tiene preguntas. ¿Qué proyectos tienen pensado desde Multiplicate por 7 y desde Casa Justina para seguir trabajando en relación a la educación y comunicación sobre la donación de órganos? Mira, para trabajar en comunicación, como dije antes, todos los años hacemos actividades como la que te dije que hacemos con Hellbot y la siglo XXI, así que nosotros estamos abiertos a que ustedes propongan ideas y bienvenido sea, podemos hacer algo en conjunto. Y hacemos con agencias de publicidad, hacemos campañas todos los años. Y bueno, y de repente, por ejemplo, la semana pasada yo me junté con el ministro de Salud de la Nación y también propusimos proyectos de innovación. Nosotros estamos trabajando en proyectos de robótica aplicada a la salud, el senotrasplante, apoyamos un proyecto de senotrasplante que ahí nosotros lo apoyamos, no hacemos más que apoyarlo y hablar del tema. Los que están haciéndolo son otro equipo que sabe mucho del tema. El senotrasplante es lograr que órganos de un animal puedan ser trasplantados a un humano. Parece una locura, es posible. Hay 2 o 3 proyectos en la Argentina. Hay 2 proyectos, uno el que más nos gusta a nosotros desde COFRA. ¿Por qué nos gusta más? Porque lo que se hace es, se modifica genéticamente a un cerdo, un chancho, y son chanchos o cerdos enanos, digamos, minis, porque un chancho puede llegar a pesar 500 kilos y el órgano es muy grande, entonces ya desde ahí se empieza a modificar genéticamente. Se trabaja con varios genes, no con uno solo. Hay un proyecto de xenotrasplante en la Argentina que trabaja con un solo gen. Nosotros apoyamos el de COFRA porque trabaja con más genes. Entonces ese órgano, a nivel mundial, ya se han hecho trasplantes, xenotrasplantes. Primero se prueba en personas fallecidas, entonces se toma la persona fallecida, que ya falleció, se le trasplanta el órgano y se ve cómo funciona ese órgano en esa persona fallecida, que se la mantiene viva con un montón de
viva entre comillas, o sea, está fallecida, pero se mantiene vivos ciertos órganos de su cuerpo y se fija, se ve cómo funciona eso. Y en algunos se ha hecho incluso un trasplante sobre personas vivas que lamentablemente se sabe que en algún momento van a fallecer, que no hay vuelta atrás. Entonces, ante el ok de la persona, del equipo médico y demás, se hace esa prueba donde en una persona viva se han hecho algunos trasplantes. Y en la Argentina, bueno, hay un proyecto de trasplante, nosotros lo apoyamos. Estamos trabajando con esto del traslado de órganos con drones. Estamos buscando hacer pruebas en 2 provincias de la Argentina, y ya tenemos confirmados los equipos. Y bueno, porque esto, si bien decís, bueno, pero sé que tiene que ver con las comunicaciones, hoy tiene que ver porque después, una vez que lo sé, lo comunicás, entonces lo comunicamos en las redes sociales. Hablamos con el ministro de Salud y le dijimos mucho de lo que dijimos acá. Muchachos, hagan que se cumpla la ley Cutina, hagan que se cumpla. No, 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 ¿viste? Todo esto no se cumple, hagan que se cumpla. Así que bueno, estamos en eso. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya leímos las preguntas que fueron armadas en el contexto de clase. La idea ahora es, nos quedan unos minutos, ya son las 11, 2 minutitos faltan para las 11, es ir retomando las preguntas que vayan saliendo en el chat, que ya hay una pregunta que la voy a pasar a leer. Si alguien también quiere ir dejando las preguntas por el chat, también lo puede hacer, o cuando abramos el espacio puede levantar la mano, pedir la palabra y le damos el espacio para preguntar, obviamente siempre es el respeto. La primera pregunta la hace Rebeca y nos dice que antes que nada agradecerte por este espacio y por todo tu compromiso. Su pregunta es, si en el mundo hay leyes que se asemejen a la ley Justina y si pensás que pueden ser tomadas como ejemplo para implementarla en otros lugares. Cuando nosotros hicimos la investigación a nivel mundial en el 2017, tomamos pedazos de diferentes leyes y la adecuamos a la situación de la Argentina. Entonces, no hay una ley Justina en el resto del mundo tal como la ley Justina. Sí hemos tomado referencias de leyes que hemos considerado, que hemos descubierto y hemos considerado que son interesantes o valiosas para como tenerlas como referencia. Sí, por supuesto que la ley Justina se puede usar como referencia para otros lugares del mundo. De hecho, hemos tenido contacto con Perú, Chile, Paraguay, Brasil, Colombia, México y España, que nos preguntan por qué la ley Justina es así, cómo está funcionando esto, para qué esto. Uruguay. Así que, y después lo mismo, al revés. ¿Habrá alguna ley en el mundo que tengamos que considerar? Y muchachos, primero hagamos que se cumpla, lo que dije recién. Hagamos que se cumpla en su totalidad, y después vemos, después de un par de años que se cumplió en su totalidad, vemos si hay que cambiar algo o mejorar. Pero antes no, es ridículo. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera dejarlo por el chat, pedir la mano. Si no, con Emi vamos a ir haciendo preguntas que también han quedado circulando de otros espacios que nos han acercado. Bueno, dale, sí, escucho. Bueno, hay como una gran conclusión, ¿no? ¿Qué país seríamos si las leyes se cumplieran? Eh, y en esto, ¿cuánto también nos toca a cada uno desde nuestro lugar? Porque por ahí es como bastante simple, solo pedírselo a quien ejerce el trabajo que le toca en el momento del Poder Legislativo, pero también, digamos, lo hacemos entre todos. Entonces creo que ustedes con la Casa Justina, el equipo y todos lo que son, es tan importante lo que están haciendo porque no se quedan en esto de qué se pudo hacer, sino que están haciendo, y como vos bien decís, eh, la ley tiene un montón que, digamos, de letra está muy bueno. Entonces, bueno, ahora vamos por una mayor implementación. Si es solo un 30%, ¿cómo podemos ir haciendo para que en una proyección cada vez vayamos teniendo más?
Yo también me voy quedando mucho con esto que nos decías y bueno, también cómo desde los centros educativos y desde nuestros lugares, las profesiones que en nuestra facultad están, psicopedagogía, psicomotricidad, eh, profesores especiales, cómo podemos también acompañar y qué ofertas puede haber, que no todo sea impositivo, sino apelar, ¿no? a nuestra creatividad entre todos, cómo generar estos nuevos espacios. Eh, Porque, repito, creo que tiene que ver con la implicancia, y la implicancia no hace si necesita o no un trasplante, sino a qué tipo de ciudadanos queremos ser. Eh, Ahí justo veía que hay una pregunta, a ver, para Sí, de poder. Analia. Dale, ¿querés leerla? Bueno, bienvenida Analia Mayorga. Analia nos comenta, me sumé unos minutos más tarde, pregunta, ¿de dónde sale la fuerza, la convicción para sostener este proyecto, más allá de la situación familiar que le tocó atravesar? Ah, qué linda pregunta. De Justina, yo tengo 4 hijos, Justina, Catalina, Cipriano y Clementino, y bueno, ellos son, uno da la vida por sus hijos. Justina no está, entonces el tiempo que yo le dedicaría a Justina si estuviese, que ella decía que quería ser veterinaria, cantante y bailarina, y seguramente yo, si ella estuviese estudiando en Córdoba veterinaria o acá en Paraná, en Santa Fe o Buenos Aires, yo estaría cada 2 por 3 yendo a verla o estaría en comunicación con ella y bueno, y uno alquilarle un lugar y estar preocupado que esté bien alimentada y que se cuide y que haga ejercicio, qué sé yo. Todo ese tiempo se lo dedico a esto porque hay un dolor muy grande en mi ser de no tenerla a Justina. Y ese dolor no es que pasa el tiempo y disminuye, que pasa el tiempo y crece porque cada vez la extraño más, porque cada vez es más el tiempo que no la tengo. Entonces, a ese dolor yo lo tengo que combatir con algo, porque si no estaría destruido, hecho pelota, tirado no sé dónde. No sabría cómo vivir, digamos. Entonces, yo le tengo que pelear y le peleo para que no me gane. Y tengo la convicción de que no quiero que me gane. Que por un lado es lindo doler, porque es una forma de también dimensionar el amor y hacia la persona Justina, pero también le tengo que pelear para que no me tire abajo. Entonces, ¿qué hago? Hago y hacemos todo esto y me rodeo de gente que tiene la energía para poder llegar a lo adelante, que se motiva, se inspira y se emociona y se conmueve con el tema del ayudemos a todo lo que podamos y lo hacemos. Así que bueno, es eso. Después tengo tiempo que le dedico a Cipriano, a Catalina, a Clementino y bueno, y mis cosas, ¿no? Mis espacios de diversión propios también. Gracias. Analia ahí nos hace ok por la respuesta. Bueno, Emi, no sé si vos querés hacer alguna pregunta, si quieren seguir mandando, alguien quiere levantar la mano. Si no, también, como para cerrar una pregunta que había quedado de la clase de la semana pasada, nosotros solemos ¿Vale? tener los martes, es ¿qué mensaje nos dejarías o compartirías que alguien que por ahí vea esta cátedra virtual, grabada, por ahí de acá a 1 o 2 años, qué mensaje te gustaría dejar a los futuros profesionales, a egresados, a docentes jubiladas, que siguen siendo parte, digamos, de nuestro país? ¿Y qué te gustaría que se lleven de esta cátedra, más allá de la información, de los números que los estudiantes lo van a usar para estudiar y trabajar? ¿Qué te gustaría dejar? Nosotros, los argentinos, tenemos un país maravilloso. Yo lo amo a la Argentina. Y los argentinos somos maravillosos. Yo opino así. Hay personas que quizás escuchas por ahí y opinan de forma totalmente diferente. Habría que entenderlos por qué opinan esas cosas. Yo estoy convencido que Argentina y los argentinos es algo hermoso. Es un regalo que tenemos que saber y valorar, saber valorar. Y
y lo podemos hacer maravilloso en la medida que estemos convencidos de esto, nos demos cuenta que es así y hagamos algo al respecto. Algo bueno va a pasar si hacemos algo. Entonces, cada uno desde su lugar puede hacer algo. Si yo soy una persona común y corriente como cualquiera de ustedes y, y hacemos con mis equipos lo que hacemos, entonces imagínense ustedes lo que pueden llegar a hacer. Entonces hagámoslo. Emil se lo decía un poco también, ¿no? Esto de cada uno desde su lugar ver qué puede hacer, sea poquito, sea mucho, todas las gotas mojan, y desde la educación, desde el hablar, desde el respeto, desde el aportar a la sociedad, eh, desde cumplir cada uno su rol y hacerlo de la mejor forma posible, de tratar de ser cada vez mejores y uno mismo tratar de ser cada vez mejor, hace que después todas esas partes que tratan de ser cada vez mejor se colaboren entre sí y seamos una sociedad mejor. Así que eso, ayudemos a todos los que podamos. Ese es el mensaje. Muchas gracias, Ezequiel. Emi, A no sé ustedes. si querés retomar. Por ahora ya no hay más preguntas. Están todos muy atentos y atentas también escuchando, así que creo que Bien. también va por ahí. Bueno. Eh, no sé, Vero, si vos querés comentar algo. Por ahora, todo lo que es el espacio de preguntas ya estaría. Había una pregunta que quedó dando vuelta que me parece que puede llegar a ser Dale. interesante, Dale. que decía, ¿qué rol juegan las tecnologías como la app Mi Argentina y las campañas de comunicación actuales, digamos, para la mejora o el sostenimiento en la concientización y, bueno, en los trasplantes? Más allá de lo que hemos estado hablando, ¿no? De todo esto, creo que me parece esto de que la pandemia nos dejó muchas apps en la mano. Bueno, Ujú. si hay algo que puede servir. Mirá, son herramientas. Si yo necesito hacer una tarta y me das un martillo, y hay que ver si me sirve o no y para qué. Yo quiero hacer una tarta, dame una fuente, dame la tapa de tarta, dame el contenido. Entonces son herramientas. No es la herramienta, es primero entender y comprender muy bien cuáles son los desafíos y después sobre esos desafíos establecer propuestas y sobre esa propuesta ver qué herramientas hay y cómo utilizarlas. Entonces, es eso. Hablar de herramientas, no. Hablemos del desafío, de cómo resolver el desafío, hablar más de donación y trasplante. Este espacio la felicito, lo felicito, es espectacular. En la Argentina, que yo sepa, hay 3 universidades solamente que hablan de donación y trasplante, que tienen en sus cátedras una materia formal de donación y trasplante. La Universidad Nacional de El Salvador, la Universidad del Salvador, la privada, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de la Fundación Favaloro. En Santa Fe en algún momento se pedía a los médicos que para darles la matrícula tenían que hacer un curso de donación y trasplante, si no, eso se las daban. Y vos fíjate que cuestiones así como simples, digamos, que implementás cosas simples, hablen con Ricardo Piquesteiner, el ministro de Salud de Córdoba, y propónganle hacer cosas como las que acabo de decir. Ricardo fue compañero mío de colegio en Villa María. Yo viví en Villa María, Córdoba, 4 años y fuimos compañeros de colegio. Salíamos juntos, hacíamos programas juntos. Y bueno, hablemos con Ricardo y digámosle, che, Ricardo, hagamos algo en Córdoba. Si en Santa Fe se hace esto, ¿por qué no lo hacemos en Córdoba? Hagamos que se hable de donación y trasplante en los colegios, en los centros educativos, establezcamos en las universidades nacionales de Córdoba que el donación y trasplante sea una materia. Dale, che, Ricardo, ponete las pilas, dale, hagámoslo. Nosotros hicimos lo que pudimos, hacemos el protocolo multiplicante por 7. Bueno, eso, ¿no? Bueno, Buenísimo. Acá hay agradecimientos. Gracias, Ezequiel, por ser un defensor de la ley Justina. Tu trabajo es crucial para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Bueno, gracias. De mi parte, agradecerte, Ezequiel, porque siempre desde el ejemplo, desde que yo era estudiante hasta ahora que ya soy egresada, me demostraste que te mando un mail y ahí nomás siempre estás y compartís y querés esto de democratizar, que a todos llegue la información, así que siempre gracias por estar cerca, porque también esto hace a las estudiantes y los estudiantes que se están formando esto de cómo después seguimos compartiendo y estamos cerca de la gente. Así que bueno, muchas gracias. Emi y Vero, no sé ahí si quieren agradecer y los demás chicos.
Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Agradecerte por tu tiempo, por tu disponibilidad y disposición siempre, como dice Milagros, siempre acompañándonos. Ha sido desde estos espacios hemos tenido estudiantes que han tenido hasta entrevistas con vos y siempre tan cercano. Y bueno, esto creo que como también te preguntaban, esta energía se va multiplicando y también es lo que nos daba ganas de volverte a escuchar y nos parecía que era un recurso que era importante que esté, porque bueno, justamente creemos en estos espacios y que la ley también empiece a vivir desde estos lugares es importante. Así que bueno, simplemente agradecerte, que es muchísimo, y seguimos acá también cerca para lo que necesites y que nos vayamos cruzando en el trabajo. Así que Dale, bueno. gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas Hermoso gracias. espacio, la felicito. Muy lindo, muy emocionante. Quizás, perdón, quiero hacer una pregunta. Quizás cuando vine a Córdoba para lo de los juguetes, que no me acuerdo cuándo dijiste que era. ¿Cuándo es que venís? El 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Ya estamos sin clases, porque si Mm. no pensaba que a lo mejor podíamos organizar algo presencial también, que está buenísimo, si bien la virtualidad nos permite Bueno, te cuento que llegar. yo una vez por mes voy a Río Cuarto porque mi hijo Clementino vive ahí con la mamá, Ajá. así que eh, tendría que ver, estamos en contacto con Mili y yo les aviso el Bueno, próximo para ver viaje si Sí, organizamos sí. y ahí vemos si a lo Río enganchamos Cuarto. al ministro. Dale, Le sí. mandamos al ministro la clase de hoy, Dale, la mándensela. intercátedra. Ricardo es un personaje hermoso. No creo que haya cambiado mucho de cuando éramos chicos, así que yo tengo mi buena expectativa de que podemos hacer un montón de cosas con Ricardo. Yo no sé si vos sabés, nuestra universidad, la Universidad Provincial, está en un proceso de territorialización. Si querés, está Ah, abierto bueno. muchas sedes en la provincia de Córdoba, en Mm. toda la provincia de Córdoba. Y esto que es esta intercátedra, que es una intercátedra de una cátedra de psicopedagogía de Córdoba, de la sede capital, puede llegar al resto de las sedes, digamos, a partir de YouTube y demás, pero digo, pensar también esto de lo que vos trajiste tanto, de la importancia de la coordinación, digo, y también la importancia de la coordinación en la comunicación, que este mensaje pueda llegar a todas nuestras sedes, que podamos trabajar en la sensibilización de todas nuestras y nuestros estudiantes, independientemente de lo que estudien. Creo que es buenísimo, ¿no? Y altamente humanizante en tiempos muy crueles, así que vamos por ello. Sí, bueno, les dejo un dato que no se los comenté para que los cordobeses se sientan orgullosos de sí mismos. En el 2019 hicimos un proyecto de inteligencia artificial con el INCUCAI Ajá. que era sobre datos anonimizados, obviamente. No sabíamos quién era la persona, pero sí teníamos sus datos. Tratar de descubrir pistas para mejorar los procesos de trasplante, de donación y trasplante en el país. Y entre las cosas que descubrimos que en Córdoba, las personas que se trasplantaban en Córdoba en ese momento, en el 2019, duraba más su trasplante. No sé si Ajá. saben, pero hay personas que por ahí se Sí, trasplantan 2 o 3 veces en Sí. vida, digamos. sí. Hay personas que... Y esas personas en Córdoba duraba más el trasplante. Evidentemente no era por el Fernet, era porque hacían las cosas bien en Córdoba. Entonces descubrimos que en Córdoba había ciertas cuestiones muy interesantes en cómo era el proceso de donación y de trasplante que hacían que esas personas trasplantadas en Córdoba tuvieran de vuelta su órgano trasplantado viviera más tiempo que en el resto de Qué los bueno. trasplantados en otros lugares del país. Así que bueno, él le dejo una notición para los cordobeses. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Bueno, a muchas ustedes. gracias. Gracias. Bueno, que tengan Ezequiel. lindo día. Un Espectacular, la abrazo. felicito. Igualmente. Chao, qué lindo Nos niño el vemos. que se ve ahí. Gracias a todos. Chau, chau. Chao. Gracias.